Ahí lo importante es recordar que el agua es una sustancia que es neutra, ¿verdad? Pero es dipolo, es un dipolo. ¿Por qué es un dipolo? Porque tiene una orientación de sus electrones asimétrica. O sea, no están equilibrados los electrones que tienen carga negativa en el espacio. Hay una mayor carga negativa de electrones en la región del oxígeno y una mayor influencia de los dos protones de cada uno de los dos hidrógenos. Por eso es un dipolo, pero después tiene el mismo número de electrones y de protones. Y eso es importante porque el agua se va a llevar muy bien con todas las sustancias que también tienen polos, porque sabemos que entre negativo y positivo se atraen, ¿no es cierto? Y se va a llevar muy bien con todas las sustancias que son iónicas. Las sustancias polares porque tienen polos y las sustancias iónicas porque tienen una carga o negativa o positiva que se va a acomodar bien con la región positiva o negativa del agua. Eso es importantísimo para la vida porque así se da entonces que todos los iones que tenemos en las células y fuera de las células pueden interactuar bien y pueden ejercer. ¿Qué cosas hemos visto de importancia que pueden ejercer? Hemos repasado lo que significa la presión osmótica, la ósmosis. Y la ósmosis se da en membranas, que son semipermeables y son selectivamente permeables para ciertas sustancias y para otras no. Pero no dejan pasar los iones, a no ser que por dónde pasaran, por los canales iónicos, pero normalmente no. El agua sí puede difundir a través de los poros, las acuaporinas, y el fenómeno de la ósmosis se da ¿de dónde a dónde? De menor concentración a mayor concentración. Si esta fuera una célula y allá fuera otra célula, ¿de dónde a dónde fluiría el agua? Imposible olvidarse, ¿no es cierto? Imposible olvidarse. El agua diría, esto es increíble, la concentración de iones acá, tengo que entrar. ¿Y qué va a pasar con la célula? Se va a hinchar y puede lisarse. No explotar, no, así no. Pero se lisa, porque las membranas son algo muy delicado, extremadamente delicado. Entonces, en eso intervienen los iones. Permiten el equilibrio adecuado, permiten que la presión osmótica y la concentración de iones dentro y fuera de la membrana sea la correcta, para que la célula pueda funcionar bien. Pero también hemos dicho, el otro aspecto importante en relación a agua y pH, que una segunda situación en la cual este fenómeno de los iones tiene una gran importancia es en relación a las células excitables, neuronas por ejemplo, glándulas por ejemplo, en las cuales los iones tienen un rol de enorme importancia. Y estos iones ejercen su importancia a través de los canales iónicos y a través de las bombas iónicas, porque las células excitables están toda nuestra vida abriendo canales y permitiendo que haya un flujo de iones, ya sea de afuera hacia adentro o de dentro hacia afuera. ¿De qué depende eso? De las concentraciones. Si la concentración es grande del ion, ¿qué concentraciones tienen los iones elevadas afuera? Eso tienen que saber. El sodio afuera, 142 o 145, término medio, porque es algo muy dinámico. Es término medio. Si ustedes revisan fisiología de Guyton o en internet, van a encontrar valores que varían un poco. Entonces, ¿y qué otro ion más está en concentración más o menos elevada afuera? Cloro. 103. ¿Qué más? Calcio. ¿Cuánto? 2.4, 2.5. Si hay alguna pregunta hago, no me importa si hay variación de unos cuantos miliequivalentes por litro. Y adentro, el sodio, 10. El potasio, 140 y afuera, 4. El calcio adentro, muy poquito, ¿no es cierto? Varios ceros, 3 ceros y un 1. Y finalmente el cloro adentro, 4.
Eso es lo que hemos visto de más importante. ¿Son los únicos iones? No, ahí está el magnesio, manganesio, iones fosfato, sulfato, pero ya no hacemos mayor problema con ello, porque estos cuatro nos permiten entender todos los fenómenos que van a ver o están viendo en fisiología, ¿no es cierto? Son de beneficio. ¿Qué más? La apertura de canales iónicos en una membrana de una célula excitable va a producir un fenómeno que se llama despolarización. ¿Por qué se llama membrana polarizada? Porque hay una diferencia de polos. Afuera es el reposo, perdón. El reposo afuera es positivo y adentro negativo. Y si se abre un canal de sodio, va a haber flujo, una corriente eléctrica desde mayor concentración a menor concentración, una descarga eléctrica prácticamente de iones. Y eso va a permitir que esa polarización disminuya, alcance más o menos el equilibrio. Y eso es lo que permite entonces que esa neurona haya descargado una corriente eléctrica que va a contactar a través de un axón en mis músculos en este momento o en otra neurona. Va a hacer contacto y le va a mandar una señal a esta neurona y así entre ellas se comunican y permiten que hagamos lo que estamos haciendo en este momento, funcionar bien, pensar, etc. Una vez que se ha producido la despolarización y ha habido alguna onda que ha viajado a través de un nervio, por ejemplo, inmediatamente la neurona tiene que volver al estado de reposo. ¿Cómo hace? Ayúdenme para que haya tiempo de que alguien anote. Primero se cierran canales de sodio y empiezan a funcionar. Queremos que sodio salga y que entre potasio, ¿cierto? Entonces se abren canales de potasio que son de iones positivos. El potasio va a salir. ¿Cierto? Salen los iones positivos y la membrana se vuelve negativa poco a poco hasta volver a repolarizarse. Negativo adentro, positivo afuera. ¿Estamos bien? ¿Laura? ¿Segura? Es que me estás mirando así. Santiago, un pañolito. Un rato, ¿no? Básicamente es eso. Ustedes se han llevado ya membranas y han visto músculo cardíaco especialmente, van a ver que es más complicado, ¿no es cierto? Porque hay toda clase de tipos de canales. Canales de sodio, canales de potasio, canales de unos raros de rápidos, lentos, trae otro nombre más. Ya, pues son una complicación bastante importante, de tal manera que el ajuste es finísimo. Funcionamos así perfectamente porque no es un solo tipo de canal de sodio o de potasio o de calcio. Y las aperturas de los canales no siempre es una apertura total, no siempre hay una permeabilidad completa. Pueden haber diferentes grados de apertura, lo que va a ir a regular perfectamente el funcionamiento de una neurona, del músculo y del músculo cardíaco en especial para que tengamos el ritmo. Pasando eso, hemos visto lo que es el agua, estamos viendo la importancia de los iones en sus dos vertientes, el equilibrio osmótico y la función en las células excitables. La definición de ácido la conocemos todos, no creo que pregunte eso, pero ácido es una sustancia que en solución dona protones. Y la base hace lo contrario. Un ácido fuerte dona muchos protones. Una base fuerte recibe con muchas ganas los protones. Entonces, lo que sí hay que entender es de que estas reacciones son en ambos sentidos, son reacciones reversibles. Por ejemplo, esto es para entender, no para que les pregunte. Un buen ejemplo es el amoníaco. Amoníaco. Una sustancia que se produce todo el tiempo en nuestro organismo a partir de la desaminación de los aminoácidos. Y depende cómo es el pH. El amoníaco puede ganar, esto está mal, ganar un protón y convertirse en ion amonio.
Pero puede ocurrir al revés. Puede que el ion amonio más bien done un protón y se quede como amoníaco. Eso es dinámico. Eso es dinámico. Y eso ya saben ustedes que depende de las concentraciones y del pH en este caso. Si el pH es muy básico, ¿a dónde es la reacción? ¿Hacia la izquierda o a la derecha? A la izquierda. Si es muy básico, no, si es muy básico, a la izquierda, porque va a donar protones para que el pH sea menos básico, más ácido. ¿Estamos bien? ¿Sí? No. ¿Sí o no? Mirando. No, dime la verdad, pues, porque puedo volver. Queremos que el pH esté en su punto medio de 7.35 a 7.45. Si se vuelve muy básico, no es bueno. Entonces, este ion amonio va a decir, me llama mi jefe y dice que el pH está muy bajo, hay muy pocos protones. Mi obligación es donar, y dona protones, el amoníaco, y el pH se vuelve más ácido y se acerca hacia el punto del equilibrio. Si el pH es muy ácido, está digamos en 7.50, 7.30 digamos, el amoníaco se va a comportar como una base y va a decir, uy, hay demasiados protones, está muy ácido, tengo que contribuir en el equilibrio. Entonces va a fijar un protón y se va a convertir en el ion amonio. Así entonces funcionan las sustancias que hemos mencionado que son amortiguadoras, de procesos de neutralización, de amortiguación y de compensación. 3 hemos mencionado. Otra vuelta. Reacciones de neutralización, de amortiguación y de compensación. La neutralización es bien fácil acordarnos. Eso podría preguntar. Una sustancia ácida neutraliza una sustancia básica. Ya no voy a entrar en la reacción, pero el ácido clorhídrico con el hidróxido de sodio van a ácido base, van a neutralizar y van a producir agua y cloruro de sodio, sal. Pero no vamos a entrar en eso. Lo básico es de que sabemos de que se neutraliza cuando un ácido neutraliza una base o al inverso. Las reacciones de amortiguación, ahí no se neutraliza, sino se amortigua, ¿no? Generalmente, sí siempre. En las reacciones de amortiguación, un ácido fuerte puede convertirse en un ácido débil. El ácido clorhídrico puede convertirse en el ácido carbónico. Eso es lo que habría que memorizar, pero si alguien está despistado, voy a escribir lo que pasa. HCl es fuerte, más NaCl, más HCO3, bicarbonato. ¿Estamos así o era con agua? Cloruro de sodio, NaCl, no, hidróxido de sodio, bicarbonato de sodio, bicarbonato de sodio, ¿no? El ácido clorhídrico se disocia, forma ion cloro, ion sodio, más era el hidróxido de sodio, sí, más bicarbonato de sodio más Na. Entonces lo que va a ocurrir es que en esta reacción, este hidrógeno va a venir acá y vamos a tener H2CO3, que es un ácido débil. Y tenemos el cloruro de sodio. Que hay que recordar que el ácido fuerte va a convertirse en un ácido débil. No voy a hacer una fórmula para el examen. La aplicación clínica ya viene cuando hablamos de los sistemas de compensación, el renal y el respiratorio.
los sistemas que están todo el tiempo compensando cambios. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Es que el sistema renal compensa reteniendo o eliminando bicarbonato. El sistema renal retiene o elimina bicarbonato. ¿Cuándo retiene bicarbonato? Cuando la persona está en acidosis. Por supuesto, elimina bicarbonato cuando está en alcalosis. A nivel del sistema respiratorio, se manifiesta compensando con eliminación de CO2 o retenemos CO2. ¿Cuándo va a eliminar más CO2? Cuando hay una acidosis de cualquier tipo. Cuando hay una acidosis, la eliminación de CO2 impide que el CO2 se junte con el agua para dar ácido, H2CO3. El agua en nuestros tejidos con el CO2 más la enzima, eso es importante. Anhidrasa carbónica, esa enzima tenemos que acordarnos siempre. Cuando vean nefrología actúa muy bien, cuando vean fármacos también tienen que ver esa enzima. La anhidrasa carbónica permite esta reacción en ambos sentidos. En ambos sentidos. En este caso, si el pH está ácido, o sea bajo, si el pH está ácido, no queremos que se forme ácido, por lo tanto hay que eliminar CO2. Entonces en las acidosis, no se olviden nunca, eso sí puedo preguntar, la hiperventilación sugiere acidosis, que la persona está hiperventilando para compensar. ¿Cuándo es la excepción? Eso también puedo preguntar. ¿Cuál sería la excepción que una hiperventilación no signifique acidosis? En la ansiedad aguda con hiperventilación. Cuando a Sofía no le dan su chupete, le da su ataque en su casa y empieza a decir que se está muriendo. Eso no es que esté con acidosis, es un problema psicológico. Un problema psicológico que es frecuente. La ansiedad aguda con hiperventilación, comúnmente llamada histeria. Entonces, lo contrario, en condiciones bastante limitadas porque no podemos dejar de respirar. Cuando hay una alcalosis, queremos que se forme más ácido para compensar la alcalosis, ¿verdad? Si el pH está muy alto, alcalino, queremos que baje y se vuelva más ácido. ¿Qué ion necesitamos? ¿Qué ion necesitamos? ¿Con qué ion el pH va a bajar? Ion hidrógeno, protones. Entonces, aquí necesitamos más bien retener CO2. Baja la frecuencia respiratoria un poquito. En vez de 16 por minuto, de repente 14 por minuto, y con eso se retiene un poco de CO2, que mediante la anhidrasa carbónica más el agua va a dar ácido carbónico, y el ácido carbónico, como está muy básico, va a decir, es mi obligación regular el pH y voy a donar un protón al medio y me voy a convertir en bicarbonato con el protón donado al medio que va a ir a compensar el pH. Hemos visto una serie de patologías. Eso puedo preguntar. Tanto para acidosis metabólica, alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la acidosis o la alcalosis respiratoria. Tienen todos ustedes eso, pero eso es interesante preguntar porque es bioquímica aplicada. En el primer grupo están las acidosis metabólicas. El organismo tiene la culpa, acidosis metabólica, no la respiración. Y ahí está todo lo que produce o ácido láctico o cuerpos cetónicos. Están las dos grandes vertientes de las acidosis metabólicas. El ácido láctico, ustedes ahora han visto la glucólisis, es producto. Bueno, el ácido láctico es producto siempre de las células que no tienen mitocondria, que son los eritrocitos.
siempre se produce ahí ácido láctico todo el tiempo. Pero también es producto de la hipoxia, porque la glucólisis, cuando no hay oxígeno en la mitocondria, la glucólisis que se realiza en el citosol pasa de la modalidad aerobia a la anaerobia. Le falta oxígeno a la mitocondria, la glucólisis en el citosol no puede funcionar como en su modalidad aerobia y pasa a la modalidad anaerobia. Y en la modalidad anaerobia, ustedes ya saben, el piruvato es reducido a lactato, gracias al NAD, reducido que se va a oxidar. Y así alimenta la misma glucólisis ahí mismo, ¿no es cierto? Entonces, neumonías, asmas graves, ahogamiento, cuerpo extraño. ¿Qué más puede producir hipoxia? Su corazón, infarto de miocardio. ¿Qué más? Todos los cuatro tipos de shock. Moláctico, molénico, anafiláctico y neurogénico, ¿no? En todos los casos de shock hay colapso cardíaco y vascular. En intoxicación, porque el alcohol deprime el centro respiratorio. Fármacos, también eso es interesante preguntar porque eso es clínico. ¿Qué fármacos podrían producir un paro respiratorio, una inhibición del centro respiratorio, además del alcohol? ¿Sobredosis de qué, pero? De la morfina, heroína. Eso tenemos que saber, que eso es química. La morfina y la heroína deprime el centro respiratorio. ¿Qué otro fármaco más podría producir ese efecto? Que es bastante común. Los barbitúricos, chicos. Los barbitúricos. ¿Qué más podría producir acidosis de tipo láctico? No, nunca las benzodiazepinas, a pesar que son tranquilizantes y relajantes las benzodiazepinas. Por ejemplo, el Valium, lorazepam, clonazepam, alprazolam, el choripán. ¿Esa llegó a ser meme? ¿Qué meme de eso? Sí, ¿se llegaron? Tranquilizantes, alprazolam, clonazepam, choripán. Realmente es un buen tranquilizante. Cuando uno está con ansiedad o deprimido, lo mejor es comer, chicos. Es una torta de chocolate. Entonces, tenemos, creo que esos son los casos más importantes que producen depresión del centro respiratorio, hipoxia y producción de ácido láctico. Antes de pasar eso, una otra gran vertiente son las cetoacidosis. Hay que saber, puedo preguntar el nombre de los tres cuerpos cetónicos. Acetona, aceto, acetato y beta hidroxibutirato. Dos veces, aceto, acetato y beta hidroxibutirato. También es importante saber que la acetona se elimina por la respiración. Es otra cosa que se puede preguntar. Porque cuando una persona está con cetoacidosis, yo me puedo acercar y oler el aliento. El aliento debe ser un aliento a frutas, a manzana, a acetonas que ustedes quieren. Y también se elimina por la orina. Entonces, ¿cuáles son las tres causas más importantes? La diabetes. ¿Cuál diabetes? Tipo 1. La diabetes de tipo 1. También puedo preguntar, ¿por qué? En la diabetes de tipo 1, esto tienen que saber la aplicación clínica. No hay producción de insulina. Y si no hay producción de insulina, entonces no entra la glucosa a la célula. Y si no entra a la célula, ¿qué hace la célula para no morir por falta de ATP? Quema grasas, oxidación de grasas. Y las grasas producen como producto final acetilcoenzima. Eso tienen que saber. Sí, Acetilcoenzima A. Y es a partir de la acetilcoenzima A, que tiene 1 millón de funciones, que
se producen los cuerpos cetónicos. Entonces, cuerpos cetónicos por la diabetes de tipo A, de tipo 1 no tratado. Cuando hacemos un gran ejercicio, que ustedes no conocen lo que es eso, pero tal vez alguno de los que está llegando ahí a Sur empiece a quemar grasas. Durante su quema de grasas va a aumentar la producción de cuerpos cetónicos, pero eso no es patológico, eso es normal. Y por último, ¿dónde? Cuando uno no come nada, por una anorexia nerviosa o porque no hay alimentos, uno empieza a quemar grasas. Y la quema de grasas va a producir cuerpos cetónicos. La tercera causa de acidosis metabólica. Hemos indicado la intoxicación por metanol. Metanol, alcohol de un solo carbono. El metanol se oxida hasta formaldehído. Y el formaldehído, mediante la alcohol deshidrogenasa, se va a convertir en ácido fórmico. Este es el culpable de la acidosis metabólica grave. ¿Qué más produce? Ceguera. ¿Por qué produce ceguera? Porque hay una mayor concentración de ácido fórmico en el nervio óptico. Es una ceguera irreversible. También podría preguntar cuál es el tratamiento de emergencia. Etanol. Un buen ron. Emborracharlo. No ron abuelo. Uno bueno. Para ustedes. ¿Por qué razón? Porque el etanol que está presente en las bebidas bebibles, entre comillas, tiene mucha afinidad con la alcohol deshidrogenasa e inhibe a la enzima y no se forma ácido fórmico, sino se queda en formaldehído. Eso es todo en relación a la acidosis metabólica. Después tenemos la acidosis respiratoria. Salario calentado. ¿Ya está nada notar? Sí. Lo estoy ahogando. Han pasado 1 minuto. Soy más fuerte que él y no me dejo soltar. ¿Qué está reteniendo? Gracias, perdón. CO2 más agua, más anhidrasa carbónica. Resultado, acidosis respiratoria. No se olvidarán nunca de eso. Todo lo que produzca falta de ventilación acá. Otra vuelta, neumonías, asma, ahogamiento, depresión del centro respiratorio. Inicialmente va a producir acidosis respiratoria. Y después de un tiempito corto va a producir acidosis láctica. Ambos son metabólicos. Acidosis láctica, porque no va a haber oxígeno y la glucólisis va a pasar de la modalidad aerobia a la anaerobia. Entonces, que quede claro, inicialmente en este caso y en otros de ahogamiento y falta de respiración, lo primero es acumulación de CO2 que produce acidosis respiratoria. La hipoxia va a conducir a esta acidosis a acidosis láctica. Es una forma... ¿Quieres galleta? Está claro, ¿no? Después tenemos la alcalosis metabólica. No son muy frecuentes estos casos, pero si una persona está recibiendo de una enfermera sin experiencia bicarbonato porque estaba en acidosis y le están dando bicarbonato para compensar su acidosis, y la enfermera le suelta a chorros, se va a ir al otro extremo. Entonces, una causa general es exceso de bases, de álcalis, de sustancias alcalinas. Vía oral o vía parenteral, cualquiera. Una persona que esté con su gastritis y su acidosis puede estar metiéndole hidróxido de magnesio, hidróxido de sodio, Malox, Camalox, todas esas cosas que se toman, y su pH puede irse hacia la alcalosis metabólica. Un poco así, pero no tan importante en la clínica, son los vómitos en exceso. Pero podemos preguntar eso, vómitos y vómitos y vómitos y vómitos,
mientras no vomite el contenido del duodeno. Está vomitando ácido. Y si vomita ácido en exceso está el alcalosis metabólica. Pero acuérdense que a veces uno vomita hasta el alma y sale bilis. No es porque esté mal del hígado en este caso, sino que está vomitando todo, incluso el contenido del duodeno, que es alcalino. La bilis es alcalina, el jugo pancreático es alcalino. Esto es más complicado todavía. Cuando están en pediatría es complicado para ver si tiene acidosis, tiene alcalosis, si tiene diarrea, es más complicado. Pero eso es para cuando estén en pediatría de aquí a un poco tiempo. Y finalmente tenemos la alcalosis respiratoria. Lo contrario de no respirar, respirar mucho sin motivo aparente. Por nervios, por ansiedad, se elimina el CO2, no se forma ácido y estamos en presencia de una alcalosis de tipo respiratorio. Algunos fármacos pueden estimular el centro respiratorio. Sería una segunda causa. En este caso, la alcalosis respiratoria, ya saben ustedes, el tratamiento es relativamente sencillo. La persona, si no se tranquilizan, hay que hacerle respirar una bolsa de papel durante un rato y va a respirar su propio CO2 y con eso se va a compensar. Pero el tratamiento del peine es más efectivo. ¿Sabes? Te peinan así con cariño y después... No funciona. Gasometría, creo que es lo último de este capítulo. La gasometría permite ver en términos muy concretos cuál es el estado, el equilibrio del pH en el organismo. Y se hace generalmente gasometría arterial, de sangre arterial, y ahí vamos a ver entonces el cambio primario, esos son los parámetros que tenemos, y el sistema de compensación. La gasometría arterial permite ver el cambio primario y la compensación. En términos generales, para acidosis metabólica, ¿cuál es el cambio primario que encontramos en la sangre? Disminución del bicarbonato. ¿Por qué razón? Podría preguntar eso. ¿Por qué razón en la acidosis metabólica el cambio primario es bicarbonato? La respuesta es muy sencilla. ¿Qué? ¿Por qué está bajo el bicarbonato en una acidosis? ¿No? Ácido láctico. Nada. Eso voy a preguntar. Porque se está gastando, pues. Porque se está gastando. Qué triste. No, olvídate El de vomitar. bicarbonato se está gastando. La persona está con acidosis. Uno de los elementos más importantes para el equilibrio, para los procesos de amortiguación y de regulación es el bicarbonato. También intervienen aminoácidos y proteínas, sulfatos, fosfatos, pero más importante, encima de todo, es el bicarbonato. El bicarbonato está trabajando duro. Y si capta un protón, sigue siendo bicarbonato, ya es H2CO3. Así lo vamos a hacer. El bicarbonato cumple la función de bajar el pH. En una acidosis metabólica, el bicarbonato capta un protón y se convierte en H2CO3, ácido carbónico. El ácido carbónico no disociado no se expresa como ácido. No se expresa como ácido. ¿Cuándo se expresa como ácido? Cuando dona el protón. Entonces se está sacrificando el bicarbonato, deja de existir y se ha convertido en ácido carbónico. Se gasta el bicarbonato. ¿Está comprendido eso?
La razón por la cual encontramos en la acidosis metabólica, en la columna de cambio primario, la disminución de bicarbonato es porque se está gastando y hay poco bicarbonato. ¿Y cuál va a ser el sistema de compensación? ¿Cómo? Aumento de la frecuencia respiratoria, eso sí tendría que preguntar también. Aumento de la frecuencia respiratoria. Porque se va a eliminar CO2. Ese es el sistema de compensación, es un sistema respiratorio. La persona empieza no por histeria, sino porque está compensando, aumenta su frecuencia respiratoria de 16 a 25 respiraciones por minuto, y no tiene que olvidarse nunca eso, porque si ven ustedes un paciente que está en la cama y está hiperventilando, hay que ver qué es lo que pasa. O tiene un problema pulmonar, de deficiencia de ventilatoria, una asma, o está compensando una acidosis de alguna causa. Eso no se olvide nunca. Y si alguien no entiende todavía cómo la eliminación del CO2 ayuda, otra vuelta. Si se ha formado ácido carbónico, disminuye el ion bicarbonato. Este ácido carbónico, voy a hacer aquí arriba, este ácido carbónico, mediante la anhidrasa carbónica, se va a convertir en CO2 y agua. Y el CO2 vamos a eliminarlo con la respiración. La persona está hiperventilando, vamos a eliminar. Es por eso que se hiperventila, para eliminar CO2. Y cuando se elimina CO2, se elimina ácido carbónico. Y cuando se elimina ácido carbónico, estamos eliminando este protón. Este protón, claro que también eliminamos el carbono de acá, el oxígeno, ¿no? Pero estamos eliminando este protón. Porque este protón se va a ir con el agua. ¿Está bien? Acidosis metabólica, la acidosis respiratoria. Si estoy tomando mucho antiácido, mucho bicarbonato, o estoy masticando mucha coca con bicarbonato y me lo trago el bicarbonato, ¿cómo va a estar el cambio primario? Alcalosis. La expresión más importante de alcalosis es la elevación del bicarbonato. La expresión más importante de alcalosis metabólica en la sangre arterial es la elevación del valor de bicarbonato. Está bien. Alcalosis, ¿no? Sería alcalosis metabólica. Perdón. Acidosis metabólica disminuye el bicarbonato. Es la alcalosis. Lapsus. Alcalosis respiratoria. Metabólica. Se den cuenta, aquí dice que está bien. En la alcalosis metabólica entonces aumenta el bicarbonato. La frecuencia respiratoria también va a ser el sistema de compensación, poquitito, una pequeña cantidad de disminución de la frecuencia respiratoria para retener CO2 y que se forme más ácido. Acidosis respiratoria. Causa de acidosis, cualquier causa de acidosis respiratoria, rápido. Asma, neumonía, estrangulamiento, ahogamiento, cuerpo extraño, acidosis respiratoria. Se retiene CO2, se forma más ácido carbónico. ¿Cuál será el cambio primario? Aumento del dióxido de carbono. Aumento del CO2. Acidosis respiratoria, al tiro, ustedes van hacia la respiración y dicen,
con oxígeno nada que ver, ¿qué queda? CO2. Aumento del CO2. Fácil es acordarnos cuál va a ser el sistema compensatorio. Si la persona está siendo estrangulada, ¿será el aparato respiratorio el que pueda compensar? Entonces lo lógico es que sea la función renal. Por lo tanto, si está en acidosis respiratoria, ¿qué se va a retener? Bicarbonato. Muy bien. El riñón retiene bicarbonato. Mientras dure el asma, mientras dure la neumonía, por supuesto que cuando empieza a ventilar bien, ya se arregla el problema de tipo respiratorio. Finalmente, alcalosis respiratoria. Cambio primario. Disminución. Y la compensación. Eliminación de bicarbonato. Membranas son una doble capa lipídica. Fundamentalmente, lo más importante de una membrana es la doble capa lipídica. Tenemos que saber qué lípidos son los más importantes y más frecuentes. Hemos mencionado 4, creo. Todos tienen ácido fosfórico. Ahí están el fosfatidilinositol. Tal vez el más importante por lo que significan los segundos mensajeros, ¿no? El IP3-inositol trifosfato, el fosfatidilinositol. Después viene la serina, ¿no? Fosfatidilserina, que es un aminoácido, la serina. La colina, la fosfatidilcolina. El etanol, el fosfatidil, el fosfatidiletonolamina. ¿Algo más será? Creo que eran 4. Y otra amplia gama de fosfolípidos. En el cerebro, los cerebrósidos, las glucoproteínas, no, los glucolípidos, perdón, también están presentes en membrana. Otras sustancias, las glucoproteínas, y lo más importante para este tema son las proteínas, que son una gran familia de proteínas de membrana que cumplen muchas funciones. Unas proteínas están externalizadas, otras hacia adentro, otras son transmembrana, y las que están externalizadas pueden ser proteínas de contacto, de señalización, de anclaje. Las que están hacia adentro pueden ser proteínas de transporte, las que están transmembrana, proteínas de transporte, las transmembrana pueden ser proteínas de recepción de señales, de transducción de señales, pueden ser proteínas canales iónicos, pueden ser proteínas de conducción de agua, las acuaporinas, pueden ser proteínas de transporte como las proteínas que transportan la glucosa, las proteínas GLUT. Es una gran familia de proteínas. Las proteínas de membrana que tienen el carácter de receptores de señales hemos clasificado en 5 grupos. El primer grupo son el primero y el segundo grupo son canales iónicos. El primer grupo son los canales iónicos activados por voltaje. Es el fenómeno de las neuronas, por ejemplo. El fenómeno de los tejidos excitables como el músculo cardíaco, el músculo esquelético. Son señales eléctricas que llegan y que abren canales de calcio, generalmente. Y estos canales de calcio permiten que la proteína, mejor dicho, la onda eléctrica permite que la proteína canal de calcio se abra y deje entrar una carga iónica hacia el interior de la célula. Son señales rápidas, son fenómenos rápidos en milisegundos. Los fenómenos que pueden despolarizar una
membrana de una neurona, de una terminación nerviosa, son muchos. En el tejido cardíaco son fenómenos automáticos, ¿cierto? Son canales de sodio que se abren poquito y dejan entrar sodio hasta que se alcanza el umbral de despolarización. Y en ese momento hay una apertura del canal de sodio plena y entra el sodio, se despolariza la membrana. Eso es automático. En otros casos hemos visto en la clase teórica el tacto, ¿no? El tacto es suficiente esa presión como para poder despolarizar las terminaciones sensitivas, o el dolor, o a nivel de la vista. También la luz es suficiente para despolarizar a nivel de los conos y los bastoncillos y producir la sensación luminosa. Luego tenemos el segundo grupo, que también son canales iónicos, pero aquí están activados por ligandos, por sustancias químicas, no proteínas, sino por ligandos en términos genéricos. Los ligandos son varios. Tenemos a nivel neuronal muy buenos ejemplos. Por ejemplo, el ácido gamma aminoglutírico es un ligando que se va a unir a una proteína llamada GABA-A. Esa proteína GABA-A, cuando se junte el GABA en la zona receptora, va a abrir el canal y va a dejar entrar cloro. Eso podría preguntar. Deja entrar cloro. ¿Y cómo queda la membrana? Eso podría preguntar. Hiperpolarizada. ¿Y cómo queda la neurona? Inhibida. ¿Y cómo queda la persona? Sedada, con sueño, tranquila. ¿Y qué fármacos tenemos ahí para que activen ese receptor GABA-A? La familia de los tranquilizantes, por ejemplo, benzodiazepinas, ¿no? Eso podríamos preguntar, es una aplicación bioquímica clínica. Los barbitúricos. No lo hemos visto en la clase práctica, pero otro ejemplo súper que es cotidiano, especialmente para ustedes, es el etanol, el alcohol. Es una señal química que incentiva la apertura de canales de cloro. Por eso es que el etanol produce sedación, sueño, coma y muerte. Es un muy buen ejemplo. El etanol incentiva la apertura de canales de cloro, canales de GABA-A. Y están los otros que son excitatorios, ¿verdad? Los hemos mencionado en la clase, los NMDA, AMPA, kainato, cuyo ligando de esos tres principalmente es el ácido glutámico, glutamato, excitatorio. Otros ejemplos, ahí está el aspartato excitatorio, la glicina inhibitoria, todos son canales iónicos activados por ligandos. La tercera familia, muy grande, son los receptores acoplados a proteína G. No estamos hablando del punto G, proteína G. Son receptores que tienen generalmente casi todos 7 dominios. 7 dominios transmembrana. Uno que se externaliza hacia afuera y el otro que se internaliza hacia adentro. La parte receptora está hacia afuera, un sitio en la proteína, y va a inducir un cambio conformacional en la región de transcripción de la señal. Ese cambio conformacional va a hacer que la proteína G, que es móvil, se una allí y que fije GTP y se escinda en 2 unidades, alfa, beta, gamma. Proteína G activa, 2 fracciones activas. ¿Qué cosa hacen las proteínas G activas? 2 cosas. O activan directamente canal iónico, 1, con lo que hemos aprendido más en detalle, activan enzimas. Entonces, recuerden, les repito, las proteínas G pueden hacer 2 cosas: o activar enzimas o abrir canales en forma directa. Eso podría preguntar.
Pero más interesante es preguntar en los ejemplos que hemos tenido. Hemos visto dos ejemplos. El primero es el glucagón. El glucagón, ya saben ustedes, es una hormona. Podría indicar en alguna parte de la pregunta qué tejido la produce. Las células alfa del páncreas. Se fija a un receptor en qué tejido. Eso también es bioquímica clínica. Hepatocitos. Solo en los hepatocitos. Y activa la proteína G. ¿Y qué enzima es activada por la proteína G? La adenilato ciclasa. ¿Se actúa sobre quién? Sobre el ATP. Para formarlo en el famoso segundo mensajero AMP cíclico. Tienen que saber el nombre de esos 4 segundos mensajeros. Primer, segundo mensajero AMP cíclico. El primer mensajero acá es el glucagón. El segundo mensajero el AMP cíclico. ¿A quién activa el AMP cíclico? Proteincinasa. Y la proteincinasa a las fosforilasas. El efecto final es producción de glucosa a partir del glucógeno. Eso podría preguntar, chicos. Eso es interesantísimo. Tiene que ver con lo que está sucediendo en los que no han almorzado. Acá, tal vez hay uno que no ha almorzado, está con este fenómeno. Somos hartos. Está produciendo glucagón y su glicemia se mantiene bien gracias a este fenómeno. El 2 y el 3 segundo mensajero, cuando hemos visto el ejemplo de la adrenalina. Adrenalina, otra hormona. En el tejido periférico producida por la corteza suprarrenal. La médula suprarrenal. La médula suprarrenal, que produce adrenalina y noradrenalina. Más adrenalina que noradrenalina. Se fija en varios receptores, después vamos a ver eso, pero ahora nos dedicaremos al efecto que hemos visto hablando de las cascadas. Adrenalina, cuando hablamos del músculo, va a producir 2 segundos mensajeros. Primero activa al receptor, el receptor a la proteína G, y la proteína G va a retirar de la membrana del fosfatidil inositol, fosfolípido, y lo va a convertir en IP3 y DAG. Eso tienen que saber. DAG es diacilglicirol, IP3 inositol trifosfato. El DAG va a ser lo mismo que el AMP cíclico, cascada. DAG, proteincinasa, fosforilasas y glucosa del glucógeno muscular y del glucógeno hepático. Esa es la diferencia, porque la adrenalina también es no solamente para pelear músculo, glucógeno muscular, sino también para que el hígado bote glucosa a la sangre por si acaso la cosa dure para largo. Entonces, la adrenalina tiene acción en el músculo y en el hígado. Y el IP3 directamente abre canales de calcio para que el músculo trabaje bien. 3 segundos mensajeros. El cuarto segundo mensajero es el GMP cíclico. El GMP cíclico es intermediado por el óxido nítrico. El óxido nítrico se produce a partir del aminoácido arginina. Eso tienen que saber porque les va a servir más adelante. Arginina se produce, se transforma en NO, óxido nítrico. El óxido nítrico activa a la guanilato ciclasa, que convierte al GTP en GMP cíclico, el cuarto segundo mensajero. Eso tienen que saber. Eso puedo preguntar porque es interesante y es bien clínico. Eso es lo que está produciendo en este momento vasodilatación y equilibrando la presión arterial en todos nosotros. El GMP cíclico, ya no hablaremos de cascadas, acaba cerrando canales de calcio, lo contrario del AMP cíclico. Repito nuevamente,
GMP cíclico cierra canales de calcio. Y si no hay calcio suficiente en el sarcoplasma, se llama, ¿no? En el sarcoplasma, ¿qué va a pasar con el músculo? Se relaja, y si es un vaso sanguíneo, Se dilata. vasodilata. Todo el tiempo está sucediendo eso en nosotros, porque los vasos sanguíneos están en una búsqueda constante de equilibrio. Si yo me agacho, me paro, va a haber funcionamiento de ciertos vasos para que se cierren y ese repentino erguirse no me produzca un mareo y me caiga. Hipotensión, ¿cierto? Va a haber un cierre, va a haber una contracción de los vasos para que se eleve la presión. Todo el tiempo estamos utilizando eso. La aplicación clínica, eso se debería preguntar. Dos aplicaciones clínicas de gran importancia. Siempre ha sido de primera elección desde tiempo antes de que se descubra la segunda aplicación clínica, que creo que es la más importante. La primera es droga de elección en la hipertensión pulmonar. Eso tenemos que saber. Fármacos que permiten aumentar el tiempo de duración del GMP cíclico, que cierra canales de calcio y que relaja musculatura lisa de vasos y produce vasodilatación. No sé dónde empezar. No, estamos hablando de hipertensión pulmonar. Bueno, lo que se quiere en la hipertensión pulmonar es que haga relajación de los vasos sanguíneos que irrigan pulmones. Entonces, queremos que se prolongue la vida del GMP cíclico. ¿Por qué? Porque cierra canales de calcio. ¿Estamos bien ahí? Y con el cierre de canales de calcio hay relajación del músculo liso vascular y baja la presión. ¿Qué podemos hacer eso? Inhibiremos a la enzima que degrada al GMP cíclico. No, pues. Hay una enzima que degrada al GMP cíclico. Fosfodiesterasa. PDE es la abreviación en los libros. Fosfodiesterasa. Entonces, esa es la responsable de que el GMP cíclico se degrade rapidísimo. ¿Qué podemos hacer? Utilizar un fármaco el primer fármaco que ha nacido para este uso es el sildenafil, que tiene el nombre de Pasuma, Viagra y no sé qué cosas más. ¿Qué cosa? Sildenafil. No me paso. Entonces el sildenafil se sigue utilizando como droga de primera elección, especialmente en pediatría, para la hipertensión pulmonar. Y el hallazgo ha sido accidental, como muchos hallazgos en farmacología. Ya verán el siguiente año. En pacientes hospitalizados, las enfermeras observaban cosas extrañas debajo de las sábanas. Entonces reportaban eso y los médicos empezaron a investigar y vieron que también servía para la disfunción eréctil. La erección necesita vasodilatación de los vasos de los cuerpos cavernosos. Cuando hay disfunción eréctil no sucede esto, más bien hay vasoconstricción y no entra la sangre suficiente a los cuerpos cavernosos. Entonces, el Viagra, el sildenafil o el tadalafilo inhiben la fosfodiesterasa, el GMP cíclico sigue actuando y produce vasodilatación. Pasamos al cuarto grupo. No, todavía seguimos acá. Indicar finalmente de que los receptores acoplados a proteína G son de una enorme variedad, son los más abundantes, son los que permiten una gran capacidad del ser humano para responder a diversas señales del medio ambiente. Y el mejor ejemplo era lo que mencionamos, eran los olores. Hay una gran cantidad de receptores acoplados a proteína G a nivel del sentido del olfato. Y nos permite distinguir una gran variedad de olores. El sentido del gusto, unos pocos olores, y el resto, ya hemos dado dos ejemplos o tres de proteínas C, de las proteínas G, la acción de las proteínas G en otros tejidos. La cuarta categoría, recién, ¿no? La cuarta categoría son los receptores
no acoplados a proteína G, pero que tienen una actividad sinasa. Sinasa es sinónimo de fosforilación, eso no deben olvidarse. Todo lo que es sinasa, piruvato sinasa, por ejemplo, es una enzima fosforiladora. Fosforilasas, sinasas, fosforilan. Un ejemplo de esta categoría es la insulina. La insulina en su receptor activa una sinasa que desencadena una cascada. Lo que sí podría preguntar acá es, ¿cuál es el efecto final de la insulina para permitir que ingrese glucosa a la célula? La formación de una proteína llamada GLUT. Yo lo preguntaría de una forma clara, diría, ¿qué tipo de gen activa o para qué sirve el gen que activa la insulina, la cascada de reacciones de la insulina? Para la síntesis del GLUT, por ejemplo. ¿Cuál es la función del GLUT? Transportar glucosa al interior de la célula. Y la última categoría, la quinta, son los receptores del núcleo. Para señales químicas que atraviesan la membrana celular. Estas señales deberían ser liposolubles, que atraviesen la membrana celular. Hemos dado varios ejemplos importantes que deberíamos saber, también podría preguntar eso. Los mejores están dentro del grupo de las hormonas esteroideas, del colesterol. Para que se acuerden, del colesterol, las hormonas esteroideas, que son todas las sexuales, y las de la corteza suprarrenal. Estrógenos, progesterona, testosterona, en la corteza suprarrenal, cortisol y aldosterona. ¿Para qué sirve el cortisol? Regula el metabolismo intermedio, se han visto en algún capítulo ya. Metabolismo energético, si ustedes quieren, y el sistema inmunológico. Y la aldosterona, para restituir el equilibrio electrolítico, retiene potasio y sodio y agua. Esos son los ejemplos que hemos dado, además de la hormona tiroidea también. Hemos luego pasado a una tablita que es súper útil y que también son preguntas de examen. Hemos hablado de los receptores adrenérgicos alfa y beta. De los alfa, la activación de los receptores alfa, un solo efecto hemos visto por su importancia, que produce la activación de un receptor alfa adrenérgico, vasoconstricción y aumento de la presión arterial. Por si acaso, para los que no han estado en ninguna de esas clases, los efectos de la adrenalina en los vasos son diversos. Si yo estoy asustado, puedo producir vasoconstricción en la piel pálida, fría. Pero puedo producir vasodilatación en los músculos. Si estoy asustado, en los músculos de los miembros inferiores. Si estoy asustado, ¿para qué? Para correr. Si estoy enojado, en los músculos en general, para pelear. Pero voy a producir vasodilatación en otros tejidos, en la cara, en los tizones, en el intestino. Me va a dar plato, ¿no? Me puede dar plato, dolor intenso, porque hay una vasoconstricción intensa acá adentro, en tejidos que no van a necesitar sangre en ese momento. Pero ¿qué cosa es útil para nosotros? Lo más general, vasoconstricción, aumento de la presión arterial, receptores alfa adrenérgicos. Utilizando fármacos de gran importancia, activación de receptores alfa 2, vasodilatación. Son fármacos que se utilizan en hipertensión severa generalmente. No van a olvidarse nunca eso para los que no estuvieron en mis recomendaciones iniciales. Es lo más importante que les va a servir para toda la vida, eso sí. Activación de los receptores beta 1. Para los que no saben, el mnemotecnico es
todo corazón. Beta 1, todo corazón. Es decir, estimula el corazón. ¿Y qué cosa estimula el corazón? La fuerza, la frecuencia, la conductividad. Todo corazón. También puedo preguntar a una persona que tiene una cardiopatía o que ha tenido infarto, que tiene angina de pecho, ¿puedo darle un fármaco agonista, se dice? Agonista beta 2, beta 1, perdón. Si le doy, ¿qué puede pasar? Se puede morir. Este corazón quiere reposo, no quiere que lo hagan trabajar. Eso sí tienen que saber. Podría preguntarse, eso es interesante. Eso es química también. Es algo que nunca podemos dejar de ignorar eso. Dar a un cardiópata un agonista beta, ni siquiera beta 2, uno exclusivamente beta en general, puede ser fatal. ¿Cuándo se utiliza? Eso también hay que saber. En paros cardíacos, en asma severa. Dos indicaciones, anótense: paro cardíaco, asma severa. Activación de receptores beta 2, relajación de músculo liso, en dos tejidos nada más, no nos importa estómago, vesícula, el resto no importa, dos tejidos, uterino y bronquial. Eso es lo que hay que acordarse, no olvidarse de eso. Activación de los receptores beta 2 para músculo liso uterino y para músculo liso bronquial. Utilidad de dar un fármaco agonista beta 2. En asma, cuando hay broncoconstricción, queremos que se produzca broncodilatación. Cuando una persona está por dar a luz y no hay cómo atenderla, queremos que aguante unas 2, 3, 4, 5, 6 horas para retrasar el trabajo de parto o para administrarle fármacos para la maduración pulmonar. Son las dos indicaciones. Otra vuelta. Puedo darle a un paciente que ha tenido un infarto, por ejemplo, un fármaco para broncodilatar, agonista beta 2. Lo puedo matar, ¿no es cierto? Porque los beta 2 siempre tienen, aunque sea un poquito, de acción en los beta 1. Eso no se olviden nunca. El agonista acetilcolina con los receptores colinérgicos. Son dos los receptores colinérgicos, eso ya saben de memoria, son los M y los N, ¿no? Muscarínicos y nicotínicos. Como cultura general, aunque esto podrían preguntarse en farmacología, por eso los diré. El término muscarínico se debe a la acción de un hongo, la Amanita muscarina. Que se utilizaba antes, los religiosos en la época de la Inquisición utilizaban este hongo, y si la persona vivía era inocente, era un hongo no venenoso, y si moría era culpable. Entonces todos eran culpables, todos morían. Así es la religión. Recién llegué ayer de Potosí, hay un congreso nacional de universidades que creo que está abortando porque los estudiantes, que no son ustedes, que son gente así 100 puntos, pero los de la UPEA, los del siglo XX, tomaron presos, no sé qué cosa más han pasado. Yo me vi, pero fuimos a visitar el templo de Santa Teresa, y hablando de la Inquisición, estos templos donde en los años 1600, 1700, incluso 1800, de las familias que tenían dinero, las segundas mujeres eran entregadas a Dios para toda la vida. Iban a las muchachitas de 15 años, las llevaban al convento, al claustro, las dejaban con mucho dinero, la dote, y se despedían para siempre. Para siempre, las dejaban a esas niñas ahí para siempre rezando, para siempre.
y no podían verlas. Iban a visitarlas, pero hay una especie de compuerta que gira y no podían verlas, podían hablar así una vez a la semana, pero no podían verlas, se quedaban bien enclaustradas para toda la vida. Y dice, ay Dios, la religión. Pero bueno, estamos hablando entonces, los nicotínicos, la nicotina. Ese es el origen de los nombres. ¿Dónde se encuentran los receptores nicotínicos? En toda la cadena ganglionar, pero ¿qué es lo que nos interesa? En los músculos. Todos los músculos esqueléticos tienen receptores N nicotínicos. Más importante aún, más importante es que todo el sistema parasimpático, uno es el simpático, adrenalina en general, otro es el parasimpático, acetilcolina en general, todo el sistema parasimpático tiene receptores N, muscarínicos. La activación tóxica de los receptores muscarínicos. Eso también es bien importante. A nivel de los órganos más importantes. La activación parasimpática, entre paréntesis, muscarínica. La activación parasimpática a nivel del iris va a producir miosis. No olvidar nunca. A nivel de las glándulas sudoríparas, producción de más producción de las glándulas sudoríparas, diaforesis, sudoración generalizada, rinorrea, cialorrea, diarrea. En corazón, Todas las redes. bradicardia. ¿Qué más nos estamos olvidando? Miosis. En intestinos va a producir cólicos, contracción del músculo liso intestinal, gastrointestinal en realidad. Y la utilidad de los fármacos agonistas y antagonistas es muy grande, pero ahí vamos a quedarnos. Nada más tal vez como ejemplo decir, si alguien tiene un cólico biliar, digamos, le van a dar una droga parasimpaticolítica, un antagonista. Y eso, tal vez si algunos de ustedes han recibido alguno de esos fármacos para cólicos biliares, para cólicos renales o para algún cólico intestinal. Dos cositas de los receptores de dopamina. La dopamina, la deficiencia de neuronas dopaminérgicas que producen dopamina, produce una enfermedad llamada Parkinson, deficiencia de neuronas dopaminérgicas, Parkinson, por apoptosis de esas neuronas. La hipófisis anterior. Entre las hormonas que produce la prolactina. Hipófisis anterior, prolactina. ¿Qué regula para que no se produzca más prolactina? ¿Qué hormona se produce para que no se produzca más prolactina? Dopamina. La dopamina del hipotálamo va a inhibir la producción de prolactina. Se habla de ejemplos de fármacos que inhiben a la dopamina, pero ya no nos metemos en esa complicación. ¿Qué más nos dice de dopamina? No me acuerdo si nos hablaba algo más de dopamina. Ahora ya. Tiene relación con la psiquiatría, de eso lo mencionamos.
Los receptores de histamina. La histamina es una citocina inflamatoria. La histamina. La histamina se produce principalmente o se almacena principalmente en dos células. Los basófilos, mastocitos. Y la liberación produce de histamina en los tejidos, produce vasodilatación y aumento de la permeabilidad y prurito. Hay dos tipos de receptores. En este caso de la vasodilatación y el prurito, estamos hablando de receptores H1, prurito, vasodilatación, aumento de la permeabilidad. ¿Relacionado con qué patologías? Alergias. Fácil acordarse de las alergias. Podemos empezar otra vuelta por la nariz. Rinitis, conjuntivitis alérgica, urticaria, por alimentos, con ronchas en todo el cuerpo. Los fármacos que se utilizan son los antihistamínicos, tipo H1. H2, ¿dónde encontramos? Eso también hay que saber bien. Células parietales. ¿Qué produce la liberación de histamina? Aumenta la concentración de ácido clorhídrico. Utilizamos drogas anti-H2 para tratar gastritis, úlceras. No vamos a preguntar los nombres de los fármacos. Ahí está la ranitidina, la famotidina, pero no vamos a preguntar eso. Otra familia importante de receptores son los receptores de la 5-hidroxitritamina, 5-HT. Nombre común, serotonina. ¿Dónde se encuentran los receptores? En muchos tejidos. ¿Dónde están más concentrados? En intestino. El 90% de los receptores están a nivel intestinal. También hay en cerebro, también hay en plaquetas, en la piel. ¿Cuál es la acción de la estimulación de los receptores H2? Amplia. No entraremos en detalles. Tiene una cantidad amplia de acciones. No son acciones muy bien conocidas, pero la utilidad farmacológica de ellos es bien grande. Ya van a ver, se utilizan en el tratamiento de migrañas, en el tratamiento de coadyuvar en el tratamiento de esquizofrenias, etcétera, etcétera. Producen alucinaciones, visiones, algunos fármacos que actúan sobre estos receptores. ¿Qué más hemos hablado? Hemos hablado de más receptores, pero esos son los más importantes. Y explicamos solo de lo que va a practicar. Bien, creo que eso es todo lo que puedo colaborarles, muchachos. Ya debería estar en el tránsito a las 3:30.